Acontecimientos aclarados por la profecía. 65-08-01. Predicado el domingo por la noche, 1 de agosto de 1965 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 54 minutos. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Señor Dios, gran Creador de los cielos y la tierra, que resucitaste a Jesús de entre los muertos y vive con nosotros durante estos 2000 años, viviendo eternamente para confirmar su palabra y hacerla realidad para cada generación. Estamos muy agradecidos por su divina presencia ahora mismo, sabiendo esto, que tenemos esta gran seguridad de que después de esta vida, tendremos vida eterna en el mundo venidero. Gracias por esto, Señor. Y esa esperanza, anclada en el alma, es firme y segura en tiempos de tormenta. Y cuando lleguen las tormentas, las grandes olas rompiendo, sentimos que por la fe en Él podemos superar cada ola. Dios, ayúdanos esta noche al venir a ministrar a los enfermos y necesitados. Oramos, Dios, que no haya ningún enfermo entre nosotros cuando salgamos esta noche. Que cada persona sea sanada por tu divino poder, tanto aquí como en todo el país, de la conexión. Que ninguna persona débil salga de ningún edificio ni de ninguna reunión esta noche. Que tu espíritu los sane. Que el gran sol de justicia, con sanidad en sus alas, se levante, ilumine cada corazón con su fe al escuchar la palabra y ver las manifestaciones del Espíritu Santo, convenciéndolos de que aún vive. Oramos estas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ciertamente consideramos un gran privilegio estar aquí esta noche, para hablar de nuevo a la gente y orar por los enfermos. Queremos saludar a todos los que se encuentran en la zona de las conexiones telefónicas en todo el país, una vez más esta noche. Por eso, oramos para que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, confiando en que todos los que aceptaron a Cristo esta mañana serán llenos del Espíritu Santo y vivirán siempre fieles y leales a Él hasta que la vida terrenal termine, esta vida mortal. Y entonces, al hacer eso, obtendrán la vida eterna. Nunca morirán en la era venidera, en la gran era que todos anhelamos. Ahora, mientras pienso en ello, les diré algo, sin interrumpir. El hermano Baile está aquí y puede que no pueda verlo. ¿Podría enviarles ese manuscrito cuando regrese a Tucson? Lo estoy revisando. Aún no lo he leído todo, y se lo devolveré en cuanto llegue a Tucson. Ahora, quiero hacer un anuncio. Esto es especialmente para las iglesias de todas partes, especialmente en el oeste, o donde quiera que deseen venir. Nuestro noble hermano, el hermano Pearry Green, es un hombre el que instiga a la conexión de este teléfono. El Señor le ha puesto en el corazón venir a visitarnos a Tucson y comenzar un avivamiento allí, que realmente necesitamos. Y el hermano Pearry estará en Tucson. Si desean contactarlo, simplemente comuníquense con nuestra oficina allí. Será el 10, 11, 12 y 13 de agosto. Lo ha tenido en su corazón por mucho tiempo, y le dije que la única manera de sacárselo de encima era hacerlo. Es un hermano cristiano, un verdadero siervo de Dios. Y sé que ustedes en Tucson serán bendecidos mientras él ministra allí, quizás en el Ramada Inn donde el Señor les dé un lugar. Aquí no lo tiene. Pero sé que serán bendecidos al venir y escuchar al hermano Green mientras nos explica la palabra de Dios, quizás orando por los enfermos, o cualquier otra tarea que la unción de Dios les encomiende. También queremos agradecer al hermano Orman Neville y al hermano Mann por este maravilloso momento de confraternidad con ellos. Estoy muy agradecido de haber estado con hombres como el hermano Neville, el hermano Mann y todos estos otros ministros de aquí. Supongo que han recibido reconocimiento. Si no lo han recibido, por parte de nuestra junta directiva y nuestra iglesia, estoy seguro de que Dios los reconoce como sus siervos. Que el Señor los bendiga siempre. Ahora, me pidieron algo, me dieron una nota la otra noche tuvieron una reunión de síndicos aquí, de la junta directiva y de diáconos, y creo que las actas se leyeron esta mañana ante la iglesia. Es nuestra costumbre. En las decisiones que toman la junta directiva y de diáconos aquí en la iglesia, claro, no pueden complacer a todos. No podemos hacerlo. No tengo nada que ver con la junta directiva ni con la junta de diáconos. Ni siquiera tengo voto a menos que haya un empate, y entonces tengo que estar presente. El hermano Orman Neville toma la segunda votación. Entonces tenemos que firmar esto, porque somos parte de la iglesia. Pero cualquier decisión que tomen la junta directiva y las demás juntas, las respaldamos al 100%, porque para eso están aquí. Y su decisión es entre ellos y Dios. No puedo, ni querría, de ninguna manera oponerme a esa decisión.
Y otra cosa, el gobierno de Estados Unidos me prohíbe tomar decisiones al respecto, así que, por favor, no me pidan que corrija sus decisiones. No puedo hacerlo y no quiero saber nada al respecto. Así que no me pidan que corrija sus decisiones. Ya ven, la junta directiva fue la que tomó la decisión. De acuerdo. 6. Ahora bien, si se celebra una próxima reunión, es posible, si Dios quiere, que regrese en unas 4 o 6 semanas, o algo así, para quizás otra reunión dominical. Esta mañana anuncié que quería hablar sobre Dios manifestado en su palabra, pero no tendré tiempo esta noche. Francamente, apenas tengo voz para hacerlo. Y luego, la multitud, hay casi tanta gente afuera como adentro, y quizás más, contando los autobuses, camiones y demás que están ahí fuera con la gente. La transmisión se ha intensificado un poco. Podemos oírla. Esta pequeña onda, una onda corta desde el tabernáculo, la podemos captar a una cuadra de distancia. Y algunos autos están a varias cuadras de distancia, las filas de autos, arriba y abajo, y alrededor y a través de las calles, alrededor del tabernáculo esta noche. No creo que en ningún otro momento, visiblemente, hayamos tenido tanta gente apiñada en la iglesia y sus alrededores como esta noche. Así que estamos, y muchos simplemente llegan y se van. Esto demuestra que donde está el cadáver, se juntan las águilas. Y permítanme decirles esta noche que este pequeño grupo de personas es una reunión internacional. Prácticamente más de 2/3 de los estados de la Unión están representados aquí, además de 5 naciones extranjeras, incluso Rusia, y en todas partes del país. En Venezuela, en Jamaica, en todas partes del país, hay gente aquí, hambrienta y sedienta de Dios. ¡Qué tiempo tan maravilloso! Mateo 24, 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lucas 17, 37, respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. 7. Ahora, antes de leer la Biblia, orarán por mí. Voy a intentar compartir un breve mensaje, si Dios quiere, sobre la apropiación de la sanidad divina. Esta mañana hablamos sobre la salvación. Y esta noche hablaremos unos minutos sobre la sanidad divina, y luego llamaremos a la línea de oración para orar por la gente. Mientras tanto, estén conectados, donde quiera que estén, incluso en los autobuses y autos a 1 o 2 cuadras del tabernáculo, cuando llegue el momento de orar por los enfermos, si no pueden entrar al edificio, lo cual estoy seguro de que no pueden, porque las puertas están abarrotadas, y no hay espacio en ninguna parte, así que oren e impónganse las manos unos a otros. Y que cada ministro conectado esta noche ore también por su congregación mientras se realizan los servicios de sanidad. Creemos que Dios es omnipresente, en todas partes. Ahora, antes de leer, 8 antes de orar, queremos leer la palabra de Dios. Hace un tiempo cambié mis escrituras, pues quería cambiar el tipo de reunión que tenía en mente para esta noche, así que las cambié un poco. Así que tuve que cambiar mis escrituras, no cambiarlas, sino ordenarlas en otro orden, de sanidad divina, para que la gente entendiera. Vayamos a San Lucas, capítulo 24. Comenzaremos en el versículo 12 del capítulo 24 y leeremos hasta aproximadamente el 34. Trata sobre la resurrección del Señor Jesús. Entonces Pedro se levantó y corrió al sepulcro. E inclinándose, vio las sábanas, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. Ahora bien, se necesitan 10 estadios para hacer una milla, así que eran unas 6 millas. Y mientras conversaban sobre estas cosas que habían sucedido, aconteció que, mientras conversaban y razonaban, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y están tristes? Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, y no has sabido estas cosas que han sucedido, en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Lucas 24, 12. Entonces Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Y bajando, vio los lienzos puestos solos. Y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Lucas 24, 13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24, 14. E iban conversando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24, 15. Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos.
Lucas 24:16. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. Lucas 24:17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y estáis tristes? Lucas 24:18. Respondiendo uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Lucas 24:19. Y él les preguntó: ¿Qué cosas? Y ellos le respondieron: acerca de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Lucas 24:20. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a condenación de muerte, y le crucificaron. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, con todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24:22. Y también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que al principio fueron al sepulcro. Lucas 24:23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que dijeron que él vive. Lucas 24:24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Lucas 24:25. Entonces les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:28. Y llegaron cerca de la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Lucas 24:29. Pero ellos le obligaron a quedarse con nosotros, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Lucas 24:33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos. Lucas 24:34. Diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Lucas 24:35. Y ellos contaron las cosas que habían acontecido en el camino, y cómo le habían conocido al partir el pan. 9. Recuerden, este es Jesús mismo, resucitado, hablando. Y le dijeron: acerca de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y además, hoy es el tercer día desde que esto sucedió. Sí, también nos asombraron algunas mujeres de entre nosotros, las que estuvieron temprano en el sepulcro. Y al no encontrar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. 10. Escuchen. Jesús, entonces les dijo: oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras lo referente a él. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como si fuera a seguir adelante. Pero lo obligaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Y sucedió que, estando sentado a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y se levantaron a la misma hora y regresaron a Jerusalén, y encontraron a los 11 reunidos, y cuando estaban con ellos, decían: el Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Y contaron lo que había sucedido en el camino, y cómo lo reconocieron al partir el pan. 11. Oremos ahora.
Padre misericordioso, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Y tú, Señor, y tu palabra son uno. Por eso oramos esta noche, Señor, para que vengas entre nosotros con el poder de tu resurrección y nos muestres esta noche, como a los que vinieron de Emaús, que también nosotros regresaremos a nuestros hogares diciendo, ¿no ardían nuestros corazones? Concédelo, Señor. Ya casi anochece. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Juan 17, 17 Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 12 Ahora quiero hablar sobre esta Biblia. Mi tema esta noche es, eventos aclarados por la profecía. Eventos aclarados por la profecía. Ahora bien, la Biblia es un libro diferente de todos los demás libros sagrados. Es un libro de profecía que predice eventos futuros. Y también es la revelación de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo presenta en su plenitud, lo que fue y lo que es. Y todo el libro, Apocalipsis 1, 1, 3, dice que el libro es un libro de la revelación de Jesucristo, que es la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 13 Ahora bien, todos los demás libros, libros sagrados, son solo un código de ética, un código de moral o un código de teología. Algo que, ¿cuántos leen el Corán, la Biblia musulmana, el libro sobre los budistas, y demás? Es solo un código de ética, lo que la gente debe vivir, cómo debe vivir, pero no profetiza, no dice nada sobre estas cosas ni sobre dones especiales que se otorgan a nadie, nada que deba suceder. Es como unirse a una logía o algo así. Por lo tanto, cuando las iglesias llegan al punto de convertir su iglesia en una logía a la que unirse, se desvían completamente de la palabra de Dios. 14 Porque la Biblia es un testimonio vivo y predicho de Jesucristo. Y así como la tierra ha crecido hasta su plenitud y también las vides crecen hasta su plenitud, el día crece hasta su plenitud. La Biblia se manifestó en su plenitud en la persona de Jesucristo. Él fue la palabra de Dios revelada, el libro completo de la redención. La Biblia es la palabra de Dios, que predice los eventos futuros. Sus creyentes son ordenados por su autor a leer y creer cada palabra de ella, no solo una parte de ella. Una palabra, para descreerla, bien podrías dejar de intentarlo hasta que creas esa palabra. Cada palabra es absolutamente una parte de Dios Todopoderoso. Dios manifestado, entrelazado en su palabra, para mostrar quién es Él. Se nos ordena, como creyentes, creer cada palabra de ella. Y está escrita por el autor de Dios mismo. Nadie puede agregarle nada ni quitarle nada. Si lo hicieras, sería un cuerpo extraño de Dios. Tendría quizás 6 dedos en una mano, o 3 brazos, o algo así, para añadir algo. Para quitarle algo y que le faltara un brazo, un dedo. Es el cuerpo completo de Jesucristo. Y en Cristo, siendo el hombre, el novio, la novia, también está representado en él. Y estos dos son uno. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¡Qué imagen tan completa! Y los verdaderos creyentes en esta palabra, que la aceptan así, la creen y esperan con paciencia que sus promesas profetizadas se manifiesten a su debido tiempo. Todo creyente la ha esperado. Todo creyente que ha estado alerta, observando, es a quien se le ha revelado. Juan 14, 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 15 Ahora, observen los días de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué no reconocieron a Juan, cuando la Biblia dice claramente por Isaías? Se oirá una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Su último profeta, Malaquías 3, dijo. He aquí, envío a mi mensajero delante de mí para preparar el camino. ¿Por qué no lo vieron? Porque contemplaban algo ya hecho, basando sus pensamientos en un mensaje que se había dado de antemano, y no vieron la manifestación presente de Dios en su época. Y los cristianos, en todas partes, así es exactamente como se encuentra el mundo hoy. Sin lugar a dudas, esa es la verdad. Los cristianos, en todas partes, intentan recordar algún código de ética que escribió el señor Lutero, o el señor Wesley, Sankey, Finley, Knox, Calvino, del cual ninguno de nosotros puede hablar mal, pero eso fue en tiempos pasados. Isaías 40, 3 Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová.
Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. 16 Los fariseos miraron hacia atrás para ver qué decía Moisés y dijeron: tenemos a Moisés. No sabemos de dónde vienes. Pero recuerden, cuando Moisés estaba aquí, no sabían de dónde venía. Y ahora, con razón Jesús les dijo: ustedes adornan las tumbas de los profetas, y son ustedes quienes los pusieron allí. Después de que su mensaje se difunde, un mensaje se transmite, la gente lo ve, se burlan de él, el mundo lo hace. Y luego, cuando el mensajero termina y el mensaje está concluido, construyen una denominación sobre el mensaje. Y allí mueren, para nunca más volver a la vida. Mateo 23:29 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos. Mateo 23:31 Así que sois testigos contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. 17 Un momento, a algunos de ustedes, y especialmente a los católicos, ¿se dan cuenta? ¿Han leído alguna vez la historia real de la Iglesia Católica Romana? ¿Cómo es que, según su martirologio, desde San Agustín de Hipona, cuántos millones de inocentes ha condenado a muerte la Iglesia? No recuerdo la cifra exacta, pero se cuentan millones, desde que San Agustín de Hipona, África, declaró que era la voluntad absoluta de Dios condenar a muerte a cualquiera que protestara contra la Iglesia Católica Romana. ¿Se dan cuenta de que San Patricio nunca fue reconocido como católico hasta después de su muerte? Protestó contra el Papa y todas sus acciones, y la propia Iglesia Católica asesinó a decenas de miles de sus hijos. ¿Sabían que la Iglesia Católica quemó a Juana de Arco, esa pequeña santa, en la hoguera, por decir que era una bruja? 200 años después, desenterraron los cuerpos de los sacerdotes, al descubrir que estaba mal, y los arrojaron al mar, sin enterrarlos en tierra sagrada, para hacer penitencia. No dejes que el día pase desapercibido y cometas insensatez. ¿Cuánto desearían que salieran esta noche los sacerdotes que condenaron a Jesús? Lo único es que nunca vieron la predicción de esa hora. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis, o mejor dicho, afirmad que tenéis vida eterna, y las Escrituras os dicen quién soy yo, para esa hora. Fíjense, la Biblia no puede fallar. Hay algo que no puede hacer, la palabra de Dios, pues predice las obras de su autor antes de que las realice. Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, hay una probabilidad entre 1000 de que alguien prediga que algo va a suceder, y así sucedería. Pero si indica dónde sucederá, la probabilidad se reduce a una entre 10.000. Si dice el día, la probabilidad se reduce a una entre 1.000.000. Y si dice a quién le sucederá, la probabilidad se reduce a miles de millones. Pero esta Biblia dice exactamente a quién, cuándo, dónde hay que buscar, y nunca ha fallado. Por lo tanto, en una breve conversación hace poco con un sacerdote de la Iglesia del Sagrado Corazón, me dijo: Señor Branham, está tratando de argumentar a favor de una Biblia. Dijo: esa es la historia de la Iglesia. Le dije: no es historia, es Dios mismo impreso. Él dijo: Dios está en su Iglesia. Dije: Dios está en la palabra. Y cualquier cosa contraria a ella, sea mentira. Porque él dijo: sea mi palabra verdad, y la palabra de todo hombre mentira. Él dijo: no debemos discutir. Dije: nunca les pedí que discutieran, pero la Biblia sí dice: vengan, razonemos juntos. Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 20 Predice las obras del autor antes de que las realice. Por lo tanto, decir eso pone a todo hombre y mujer ante el tribunal, sin excusa alguna. Si tomas lo que dicen los metodistas, los bautistas, los católicos, los pentecostales o cualquier otra iglesia, podrías encontrarte con algunas decepciones en el juicio. Pero si simplemente observas lo que la Biblia dice que sucederá, y cuando sucede, entonces reconocerás lo que sucede. Ahora bien, no está a la vista de todos, pues Jesús agradeció a Dios por ocultarlo de los sabios y prudentes, y por revelarlo a los niños que aprenderían.
Piensa en el Dios Todopoderoso sentado en su propia palabra, con poder para cegar a los ricos, insolentes y eruditos educados, cegar sus ojos para que no puedan verlo, y abrir los ojos de los pobres e iletrados. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 21. Fíjense en estas personas de Emaús. Él dijo que su comprensión de él estaba retenida. Hablaron con él y ni siquiera sabían quién era, todo el día. Dios puede hacer eso, porque Él es Dios. Eso es exactamente lo que hizo con esos sacerdotes, esos escribas, porque estaba escrito que Él tenía que hacerlo. Dios les cegó los ojos para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Fíjense, no podían ver, sin importar cuán eruditos o sacerdotes fueran, lo que habían hecho, seguían sin poder verlo, porque estaban ciegos. Su vista física podría haber sido 20, pero su vista espiritual. Lucas 24, 15. Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Lucas 24, 16. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. 22. Lo mismo que intentaba decir esta mañana sobre el adulterio de las mujeres, al vestirse como lo hacen ahora. Son adúlteras. Según el libro de Dios, son culpables de adulterio cada vez que se ponen ropa sensual. Su alma, sin saberlo. Creo que esas mujeres, muchas, miles, son inocentes y de ninguna manera cometerían adulterio. Y las pobres mujeres, con alguien que las deja salirse con la suya, sin exponerlo ni decir la verdad, cometen adulterio. De lo cual, la Biblia dice: la ramera que se sentó sobre muchas aguas, con la que todos los reyes de la tierra y los pueblos de la tierra, las iglesias, y demás, cometieron fornicaciones espirituales. Y ella fue madre de rameras, denominaciones. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 5. Y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Observamos la Biblia, porque Dios no nos deja en la oscuridad. Él la envió para predecirnos los eventos antes de que sucedieran, y la naturaleza y el momento exactos en que ocurrirían. Es como mirar un calendario para ver qué fecha es. Si piensas, di que esto es sábado, domingo, ¿qué día es? Mira el calendario. El calendario te dirá qué día es. Cuando ves las acciones de la gente, tal vez yendo a la iglesia, oyes las campanas sonar, te preguntas qué día es. Mira el calendario, te dirá qué día es. 24. Y cuando vean que la iglesia se vuelve mundana, como en los días de Sodoma, y que todo el mundo eclesial se entrega a adorar al Dios de este siglo maligno, y al ver eso, y luego ver a un pequeño grupo minoritario reunido bajo la inspiración de Dios, reproduciendo de nuevo la vida de Jesucristo, según las Escrituras, lo que debe suceder, sabrán en qué hora viven. Esta Biblia predice, mediante profecía, el día y el tiempo en que vivimos, y qué clase de eventos deberían estar sucediendo. Lo predice con exactitud, y nunca ha fallado en una era, en todo momento. Nunca ha fallado, y no fallará, porque quienes estén predestinados a verla, la verán. Jesús dijo: Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Es la palabra uniéndose a la palabra. No puede hacer nada más. Conocemos el día en que vivimos. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 25. Pero como ha sucedido en todas las épocas, la gente permite que los hombres interpreten esta palabra a su manera, cegándolos ante el acontecimiento. Lo mismo ocurrió con los fariseos y los saduceos. Incluso cuando Pablo intentó citar la Escritura, un hombre lo golpeó en la cara porque llamó al sumo sacerdote pared blanqueada. Y entonces no vieron a Dios confirmar su palabra profetizada.
Hechos 23, 2. Entonces el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que le abofetearan en la boca. Hechos 23, 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas herir? 26. Vean, la Biblia no se contradice. La Biblia es Dios. No hay contradicción en Dios. Él es perfecto. Pero la gente, con su propia interpretación. Ahora, fíjense, déjenme mostrarles, amigos. Las iglesias no pueden ponerse de acuerdo en su interpretación. Los metodistas no pueden ponerse de acuerdo con los bautistas con los presbiterianos con los pentecostales. Y con unas 40 organizaciones diferentes de Pentecostés, no pueden ponerse de acuerdo entre sí. Así que, como ven, eso sería Babilonia otra vez, confuso. Pero Dios hace su propia interpretación de su palabra. Él prometió algo, y luego lo hace Él mismo. Él mismo da la interpretación, porque se da a conocer en esa hora. Cuánto ha avanzado el cuerpo de Cristo, de los pies a la cabeza. 27. Fíjense, esa es la razón por la que estas personas no lo entienden, porque escuchan lo que otros dicen al respecto, en lugar de leer la palabra como Jesús les dijo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las escrituras. En ellas creen tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, escuchen. Lean las escrituras y vean lo que el Mesías debía hacer. Vean a qué hora debía venir. Miren quién sería el precursor del Mesías. Miren la hora. Se oirá una voz clamando en el desierto: Juan. Y le hiciste exactamente lo que dijiste. Mira lo que yo debía hacer cuando viniera. ¿Y ahora qué has hecho? ¿He fallado en esto? Jesús dice: ¿he fallado en esto? Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 28. Observen, al analizar las escrituras esta tarde, cómo todo lo profetizado sobre él sucedió exactamente como debía. Deberían haber sabido de este evento. Este joven fanático, de unos 33 años, se levantó y fue allá y afirmó que había luces y palomas ascendiendo. ¡Y qué vergüenza! Dijeron: nació de padres ilegítimos, afirmó haber nacido de una virgen. ¿Acaso no debían saber que Isaías dijo, en Isaías 9, 6, nos ha nacido un niño? ¿Acaso no debían saber también que el profeta Isaías dijo, una virgen concebirá? Deberían haber sabido estas cosas. Pero, como ven, la cuestión es que lo estaban aplicando a un futuro lejano. Y este hombre, para ellos, no cumplía con las especificaciones. Pero él les pidió: escudriñen las escrituras, pues creen que en ellas tienen vida eterna, y ellas son precisamente las que dan testimonio de mi mensaje. No lo que dijo algún teólogo, sino lo que Dios, su propia palabra, dijo que sucedería. Amén. Así es ahora. Escudriñen las escrituras, pues son ellas las que nos dicen la hora en la que vivimos, nos dicen exactamente lo que sucederá en este día. Son ellas en las que deben confiar, pues son las que dan testimonio de la persona de Jesucristo. Pues la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él es la revelación de la palabra en la era. No puede ser diferente. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 29. Por lo tanto, al escuchar la interpretación de los hombres, ven la confirmación del cumplimiento de la palabra de Dios. No la ven. ¿Por qué sucede constantemente? Pero porque escuchan. Jesús dijo: son líderes ciegos. ¿Y si un ciego guía a otro ciego, qué les sucede? Recuerden, la Biblia predijo que esta era eclesiástica, la era de la Odisea, era ciega. Lo tenían fuera de la iglesia. No hay otra era de la iglesia en la que Jesús estuviera fuera. Pero en la era de la iglesia de la Odisea, Él estaba afuera, intentando volver a entrar. Estoy a la puerta y llamo. Se supone que debería estar dentro. Pero dijo: ¿por qué dices,
Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes, que eres ciego, guías a ciegos, pobre de espíritu, desventurado, miserable, desnudo, y no lo sabes. ¡Qué estafa! Si un hombre estuviera desnudo en la calle, miserable, ciego, y supiera que tiene sentido común y que se le pudiera decir que está desnudo, intentaría hacer algo al respecto. Pero cuando niega con la cabeza y dice, no lo toleraré. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Sé dónde estoy parado. Ahora bien, si esa no es una situación lamentable, no lo sé. Y eso es exactamente lo que el Dios de esta Biblia dijo que sería la Iglesia, en esta era malvada ahora mismo, en la última era de la Iglesia en la que vivimos. Fíjense, pero a los pueblos, a todos los que amo, reprendo. Ahora bien, si el Señor los reprende por lo que están haciendo, entonces salgan de ahí. Aléjense de eso. A todos los que amo, reprendo. Mateo 15, 14, dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Lucas 6, 39, y les refirió una parábola. ¿Acaso un ciego guiará a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 30 ahora, viendo a Dios. ¿Qué pasaría si aquellos fariseos dijeran, un momento? Ese hombre nos ha dado un gran reto. Dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas creen tener la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Es mejor que revise las escrituras y descubra qué se supone que debe hacer, quién es, qué se supone que debe suceder. Debería revisarlas y averiguarlo. En lugar de eso, fueron al sacerdote y le preguntaron, ¿qué hay de esto? ¿Ven la diferencia? Deberían haber estado leyendo la palabra. Juan 5, 39, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Hebreos 1, 1, la Biblia dice, Dios, en diversas ocasiones, es decir, en tiempos antiguos, y de diversas maneras escribió la Biblia por medio de los profetas. Observen que Él escribió la Biblia según el método que Él mismo eligió. No tuvo que escribirla así, ni tuvo que salvar al hombre mediante sangre. No tuvo que predicar el Evangelio por medio del hombre. Podía dejar que el sol, la luna o las estrellas predicaran el Evangelio. Podía dejar que los vientos tararearan el Evangelio. Pero Él eligió al hombre. Y eligió la forma en que su palabra llegó, y fue por medio de sus profetas, quienes fueron predestinados y preordenados, siendo parte de la palabra de Dios, declarando la revelación de su palabra para esa época. Porque la palabra de Dios llegó solo a los profetas. Nunca llega a un teólogo. Muéstrenme las escrituras. Llega solo a los profetas. Dios no puede mentir. Así que Dios escribió la Biblia por el método que Él eligió, y por medio de sus profetas elegidos. No fueron los profetas que el hombre escogió, sino los profetas que Dios escogió. Hebreos 1, 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 32 entonces sus creyentes esperan el cumplimiento de lo que dijo su profeta, y eso los identifica como profetas de Dios. Porque, primero, son inspirados. Luego, hablan exactamente con la palabra del momento. Esas son sus credenciales. Vean, vimos eso el domingo pasado. Muchos falsos profetas surgirán. Y damos la ilustración de cómo Balaam y Moisés, ambos ungidos con el mismo espíritu, uno de ellos dijo, todos somos uno. Unámonos, juntemos a nuestras hijas y a todos. Tenemos chicas guapas aquí, y ustedes, chicos, vengan y escóndanse. Está bien, todos somos un solo pueblo, de la misma raza. Dios nunca los perdonó por eso. ¿Escucharon eso? Vean, el mundo y la gente buscan una pequeña salida, una pequeña desviación, un pequeño atajo, pero no hay atajos en la palabra de Dios. Hay un solo patrón. Debes adaptarte a ese patrón, no intentar adaptarlo a ti. Todos deben hacerlo. Y esa es la única manera que Dios tiene de hacerlo. 33 Fíjense, ahora, que los creyentes esperan la confirmación de esa palabra. No fue escrita por hombre, sino por el Señor Dios. Por lo tanto, no es un libro de hombres. Alguien dijo,
son solo unos antiguos escritos hebreos. ¿Escribirían los hebreos una carta que se condenara a sí mismos? ¿Escribiría esa noble nación de judíos, autoproclamados y refinados, sus propias iniquidades, condenándose a sí mismos? Claro que no. Hablarían de sus propios pecados, de cómo cayeron en la idolatría, de cómo cometieron fornicaciones contra la palabra de Dios. No. No, esa nación orgullosa jamás lo diría. No es un libro de hombres, es un libro de Dios. Y los hombres que ven las visiones o escuchan la voz de Dios, en muchos casos, nunca lo entendieron ellos mismos. El hombre no escribió la Biblia. Dios la escribió. No es un libro de hombres, es el libro de Dios. Son los pensamientos de Dios expresados a través de labios humanos. Eso es lo que la convierte en la Biblia. Un pensamiento expresado es una palabra. Y en el principio existía el pensamiento de Dios, lo expresó por medio de los labios de sus profetas y lo confirmó por medio de sus siervos. Fíjense. 34 Dios, por predestinación, elige a los profetas para cada época. Fíjense. Él define la naturaleza de cada profeta para que se ajuste a esa época. Vean, Él se adapta a su estilo, haga lo que haga. Se adapta a Él, sea educado o no. Se adapta a los dones, la manera en que predicará, los dones que tendrá y el mensaje para esa época. Dios predestinó que algo en particular sucediera y nada puede reemplazarlo. No importa lo que sea, ni cuántos logros humanos haya alcanzado, nada puede reemplazarlo. Él predestinó al hombre, quizás un hombre ignorante, o podría haberlo predestinado a otro tipo de hombre. Sea lo que sea, le da su clase, sus dones, su naturaleza, su estilo, y sea lo que sea, cómo se expresa y haga lo que haga. Él crea al hombre del momento para cautivar a la gente del momento. Correcto. Él lo hace. Al final de cada era, cuando la Iglesia se ha vuelto hacia el mundo y el pecado, apoyándose en la interpretación humana de la palabra, como siempre, al final de cada era, sus teólogos y sacerdotes la han metido en un lío tan grande que siempre es un desastre. Su interpretación siempre es errónea. Nunca ha fallado. Y nunca ha fallado la palabra de Dios en ser correcta. Esa es la diferencia. 35 Ahora vean, Dios mismo escribió la Biblia. Ahora, Dios puede hablar. Moisés dijo que le habló. Jeremías dijo, puso palabras en mi boca. Y Dios puede escribir. Escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Escribió en los muros de Babilonia. Y recuerden, solo en el Antiguo Testamento, 2000 veces el profeta dijo, así dice el Señor. Dios puede hablar, Dios puede escribir. Ciertamente. Casi el 90% de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las mismas palabras de Dios mismo, Jesucristo hablando. Entonces, si Dios puede escribir, si Dios puede leer, si Dios puede hablar, ¿no puede hacer que otros hagan lo mismo? No le dijo a Moisés, ¿quién enmudece al hombre o quién le da el habla? Dios escribió la Biblia por medio de los profetas, a su manera. Éxodo 4:11 Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Jeremías 1:9 Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. 36 Ahora bien, cada vez que la Iglesia se confunde, y Dios sabía de antemano que lo haría, pues Él previó todas las cosas, Él tiene a su profeta cierto listo para esa era, para anunciar su elección mediante su palabra vindicada de señales y prodigios, y la confirmación de su palabra, confirmando la palabra con las señales que la siguen, como Él prometió. Él da la verdadera interpretación después de que el profeta mismo ha sido vindicado. Todos, excepto aquellos, los elegidos, a quienes es enviado, lo odian. Ahora bien, examinen cada instante y vean si eso es correcto o no. Solo aquellos a quienes Él ha enviado. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Observen cada análisis de la palabra, en cada caso, y al final de cada era, clímax o encrucijada, como he predicado sobre ello muchas veces, Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 37 Observen la era de Noé, en el clímax antes del juicio. ¿Qué sucedió? Noé, solo su propia familia creyó en él. El resto lo criticó.
y destruyó el mundo entero. En los días de Abraham, solo el grupo de Abraham creyó. Cuando los ángeles fueron a predicar a Sodoma, solo Lot, su esposa y sus 2 hijas salieron, y ella se convirtió en una columna de sal. En los días de Moisés, solo los elegidos de Israel salieron. Y Faraón lo odiaba. En los días de Elías, casi todos, menos 7000 hombres, lo odiaban, toda la nación. En los días de Jeremías, le arrojaron fruta verde y lo llamaron fanático, porque se acostó de lado durante tantos días, y del otro lado, y tomó cosas e hizo símbolos. Lo odiaron. El profeta Isaías condenó tanto a esa raza que lo cortaron en 2 con una sierra. Correcto. Génesis 19, 16 y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Génesis 19, 26 Pero su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en columna de sal. 38 Juan el Bautista. Era un hombre salvaje allá abajo, un loco gritón. Todos, excepto los discípulos que presentó a Jesucristo como iglesia, dijeron: Aquí está. Juan preparó un pueblo. ¿Cuántos tenía? Se podían contar con los dedos de ambas manos, cuántos presentó Juan a Jesús cuando vino. Ahora bien, ¿qué hay de su segunda venida? Piénsenlo. Pero cuando los verdaderos creyentes de la Biblia ven la palabra tan abiertamente vindicada para la era, creen. No hay manera de impedirles que la crean. Incluso sellan su testimonio con su sangre. Lo creen. Es entonces, a ellos, los predestinados, para esa era específica, a quienes ven y creen. 39 otros simplemente no pueden verlo. Están cegados. Ahora bien, dicen, no pueden verlo. Ahora bien, como Balaam, ¿por qué Balaam no pudo verlo? Él era un profeta, ungido. ¿Por qué Faraón no pudo verlo? Cuando vio la mano de Dios descender y obrar milagros, solo endureció su corazón. ¿Es cierto? ¿Por qué Datán, siendo judío, no pudo verlo? Allí mismo, había atravesado el mar muerto y comía el maná fresco cada noche, y aún así no podía verlo. ¿Por qué Coré no lo vio? ¿Por qué Caifás no lo vio? Él era el líder religioso del mundo en ese momento. ¿Por qué no vio que era el Mesías? ¿Por qué Judas no lo vio? Judas estaba con ellos, caminando con ellos, obrando milagros con ellos. Pero la palabra tenía que cumplirse. La Biblia dice que fueron levantados para ocupar ese lugar. Fueron levantados para ese propósito. Es cierto. Romanos 8 dice eso. 40 Ahora, los creyentes pueden ver que la palabra se hace carne en su generación, Dios hablando. Ahora bien, esos verdaderos creyentes, esos 7000, ¿o eran 700 en los días de Elías? 7000 es cierto. En los días de Elías, había 7000 hombres de unos 2 o 3 millones que comprendieron que eso era correcto. Ni siquiera una centésima parte del pueblo, apenas. Pero lo vieron. Vieron a Dios manifestado. Aquella viuda anciana a la que Eliseo fue enviado, fue a buscar esos palos para hacer un pastel, y lo justo para hacer un pastel para ella y su hijo, y luego murió. Pero observa a Elías. Él dijo: hazme uno primero. Porque así dice el Señor: la tinaja no faltará, ni la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor Dios envíe lluvia sobre la faz de la tierra. Sin duda, ella fue directamente a hacer el pastel y dárselo. Dijo: haz el mío primero, y luego ve a hacer uno para ti y tu hijo. Porque ella oyó a aquel hombre y lo miró, ella era una simiente predestinada. 1 Reyes 17, 13 Entonces Elías le respondió: no temas. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida de ello, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 19, 18 Pero yo haré que queden en Israel 7000. Todas rodillas que no se doblaron ante Baal, y bocas que no lo besaron. Muchos dicen: ahí está ese viejo maniático otra vez. Dios nos maldice por su culpa. Recuerden a Elías, que dijo: tú eres quien está perturbando a Israel. Él dijo: tú eres quien está perturbando a Israel. ¿Ven a quién estaba Dios, cuya palabra estaba vindicando? Su propia palabra. Ahora bien, la Biblia dice que fueron levantados para este propósito, pero ¿cuándo? El incrédulo. Pero ahora, cuando el verdadero creyente puede ver la palabra de esa era hecha carne, a Dios hablando a través de labios humanos y luego haciendo exactamente lo que dijo que haría, eso lo resuelve. 1 Reyes 18, 17 Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? 42 Ahora, observa el resto. No te fijes en las señales.
Si te fijas en las señales, serás engañado con toda seguridad. Surgirán falsos profetas y mostrarán señales y prodigios que engañarán a los elegidos si fuera posible. Observa la palabra. Mira a estos sacerdotes, a estos profetas, al profeta hebreo de pie allí. Sedequías con 2 grandes cuernos, diciendo, soy un profeta ordenado por Dios. Cierto. Tengo 399 aquí conmigo, y el Espíritu Santo sobre nosotros, confirmando y diciendo que la tierra nos pertenece. Subamos y tomémosla. Y con estos cuernos, Acab, expulsarás al enemigo de nuestro territorio, porque Dios nos lo dio. 1 Reyes 22, 11 Y Sedequías hijo de Kenaana se hizo cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos azotarás a los sirios hasta acabar con ellos. 2 Crónicas 18, 10 Y Sedequías hijo de Kenaana se había hecho cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos afligirás a Siria hasta acabarla. Mateo 24, 24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 43 Observen a ese hombre religioso, el buen hombre, Josafat, quien dijo, ¿no tienen uno más? ¿Uno o más? Hay 400 de acuerdo. Él dijo, sí, hay uno más por aquí, pero lo odio. Dijo, siempre nos está regañando a todos y diciéndonos lo grandes pecadores que somos, y todo. Lo odio. Es Micaías, hijo de Imla. Él dijo, oh, no dejen que el rey diga eso. Vayan por él y escuchemos lo que dice. Así que lo trajeron allí. Él dijo, denme esta noche y veré qué dice el Señor al respecto. Acab dijo, te conjuro, no me digan nada más que la verdad. Y el hombre vino y dijo, ahora, si quieren volver a estar en buena compañía, digan lo mismo que los demás. Micaías dijo, diré solo lo que Dios diga. Y a la mañana siguiente salieron. Y los reyes se vistieron, se sentaron a la puerta, todos los famosos. Y los profetas, allí de pie, dijeron, ahora, fanático, ¿qué dices al respecto? Dijeron, sube. Dijeron, pero vi a Israel disperso como ovejas sin pastor. 1 Reyes 22, 7 Y Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 1 Reyes 22, 8 Y el rey de Israel dijo a Josafat, aún queda un hombre, Micaías, hijo de Imla, por medio del cual podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Y Josafat respondió, que el rey no diga eso. 1 Reyes 22, 13 Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí ahora, las palabras de los profetas a una voz anuncian buenos al rey. Sea ahora tu palabra como la palabra de uno de ellos, y hable lo que sea bueno. 1 Reyes 22, 14 Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que él me hablaré, eso diré. 1 Reyes 22, 15 Vino, pues, ante el rey. Y el rey le preguntó, Micaías, ¿iremos a la batalla contra Ramot de Galaad o nos detendremos? Y él le respondió, ve y prosperarás, porque el Señor la entregará en manos del rey. 1 Reyes 22, 17 Y él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. 2 Crónicas 18, 6 Entonces Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 2 Crónicas 18, 7 Y el rey de Israel dijo a Josafat, aún queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetizaba bien, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla. Y Josafat respondió, que el rey no diga eso. 2 Crónicas 18, 12 Y el mensajero que fue a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas con una sola señal anuncian bien al rey. Sea, pues, ahora tu palabra como la de uno de ellos, y habla bien. 2 Crónicas 18, 13 Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso diré. 2 Crónicas 18, 14 Y cuando llegó ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a la batalla, o debo abstenerme? Y él respondió, sube y prospera, y serán entregados en tus manos. 2 Crónicas 18, 16 Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor,
Vuélvase, pues, cada uno a su casa en paz. 44 tomó su mano y le dio un golpe en la boca. El profeta le dio un golpe en la boca. Ahora bien, esos dos profetas ungidos estaban allí profetizando, 400 contra 1, lo cual parecía bastante fuerte. Ahora bien, en la multitud de consejo no siempre hay seguridad. Depende de dónde estén, sobre qué estén aconsejando, cuál sea su consejo. No había seguridad allí para el rey, y él tomó a esa multitud por acertado en su consejo. Pero si tan solo se hubiera detenido y hubiera abierto el rollo y hubiera visto lo que Elías acababa de decir. Un Reyes 22, 24. Entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana y hirió a Micaías en la mejilla, y dijo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? 2 Crónicas 18, 23. Entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana y golpeó a Micaías en la mejilla, y dijo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? 45. Entonces, Micaías no pudo decir nada. No sabía, pero quizá Dios lo perdonó. Pero primero, siendo profeta, acudió a Dios para averiguar qué decía. Y lo descubrió. Dijo: vi a Dios sentado en un trono, y dijo, reunió a todos sus consejeros celestiales a su alrededor, y dijo: ¿a quién podemos convencer para que baje y traiga a Acab aquí para que podamos cumplir la profecía que se hizo sobre él? Miren, profecía. Elías ya había dicho: los perros lamerán tu sangre. Y entonces dijo que vio un espíritu mentiroso subir de abajo, subir delante de él, y dijo: bajaré y entraré en sus profetas, los profetas de Acab, y haré que profeticen una mentira. Un Reyes 21, 19. Y le hablarás, diciendo: así dice el Señor, ¿has matado y también has tomado posesión? Y le hablarás, diciendo: así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Un Reyes 22, 19. Y él dijo: oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Un Reyes 22, 20. Y el Señor dijo: ¿quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía así, y otro decía así. Un Reyes 22, 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: yo le induciré. 2 Crónicas 18, 18. Y él dijo: oíd, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su diestra y a su siniestra. 2 Crónicas 18, 19. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno habló de esta manera, y otro de aquella otra. 2 Crónicas 18, 20. Entonces salió un espíritu y se presentó ante el Señor, y dijo: yo lo induciré. Y el Señor le respondió: ¿con qué? 46. Ahora bien, Dios sabía que esos hombres estaban tan engreídos y tan llenos de teología que creían tenerlo todo claro. Nunca habían captado la palabra para la hora. Así que Dios les dijo: tendrán éxito, vayan. Y cuando Micaías dijo eso, los hizo profetizar bajo un espíritu maligno. Habrían desenchufado el teléfono, apagado la radio o hecho cualquier cosa si oyeran lo que venía contra ellos, se levantaran y se fueran. Pero miren lo que sucedió. Micaías tuvo que comprobar su visión con la palabra escrita, por lo tanto, lo supo. Dijo: cuando yo venga, metan a ese hombre en la cárcel, denle agua de tristeza y pan de tristeza. Cuando regrese, me encargaré de él. Dijo: si regresan, Dios nunca me habló. Fue entonces cuando supo que su visión coincidía exactamente con cada palabra para esa hora. Era el tiempo de Acab. Hermano, hermana, esta es la hora y el tiempo del llamado a salir de Babilonia. Las luces del atardecer están aquí. Anden en la luz mientras haya luz. Observen que los creyentes vieron la palabra manifestada y la creyeron. Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz, mi palabra, mis señales de la era. A una falsa no la seguirán. Un Reyes 22, 22. Y el Señor le preguntó: ¿con qué? Y él respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y añadió: lo persuadirás y prevalecerás. Ve y hazlo. Un Reyes 22, 27. Y di: así dice el rey: pon a este en la cárcel, y manténlo con pan de angustia y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Un Reyes 22, 28. Y Micaías respondió: si regresas en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: escuchen, pueblo todos. 2 Crónicas 18, 21. Y él dijo:
Saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor le respondió: lo seducirás, y también prevalecerás. Sal y hazlo así. 2 Crónicas 18, 26, y di: así dice el rey. Poned a este en la cárcel, y mantenedlo con pan de angustia y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. 2 Crónicas 18, 27, y Micaías dijo: si en verdad regresas en paz, ¿no ha hablado el Señor por mí? Y añadió: escuchen, pueblos todos. Juan 10, 5, y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 47. Ahora vayamos a nuestro texto, porque veo que me voy a desviar. Quiero enfatizar mucho esa oración. Volvamos al texto que estamos considerando, por un momento. Bueno, volverá a suceder como siempre. Dios envió a su profeta, Juan, como lo había prometido en Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Juan presenció lo mismo. Y también encontramos, en Isaías 40, 3, que Isaías dijo: se oirá una voz de profeta, que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Todas esas profecías. Y miren, noten rápidamente, la escritura lo identificó. Cuando le preguntaron: ¿quién eres? ¿Eres el Mesías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres Jeremías? ¿Los profetas, o uno de ellos? Él dijo: no lo soy. Pero soy la voz de uno que clama en el desierto, como dice el profeta Isaías. ¿Crees que lo creerían? No, Señor. ¿Por qué? Él no vino de su iglesia. No era de su, verás, se fue al desierto a los 9 años y salió a los 30. Su mensaje era demasiado grande para pasar por una escuela de teología. Él fue quien presentó al Mesías. Y todos lo empujaban para un lado y para otro. Y Dios lo envió al desierto después de la muerte de su padre, Zacarías. Y él era sacerdote, pero nunca siguió la línea de su padre. Porque los profetas no salen de lugares así. Vienen de tierras escarpadas, del desierto. Nadie sabe de dónde vienen ni cómo surgen, ni nada de su historia. Simplemente salen y predican la palabra, y Dios los retira, y allá van. Condena a esa generación y continúa en su palabra, esperando el gran día. Isaías 40, 3, voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3, 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Juan 1, 19, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú, quién eres? Juan 1, 20, y confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan 1, 23, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 48. La iglesia no le creyó, porque no lo conocían. No tenían constancia de su ordenación en sus libros, así que lo rechazaron. No creyeron la palabra vindicada de Dios, claramente, letra por letra. Malaquías 3, 2 escrituras que lo vindican. Malaquías 3 e Isaías 40, 3. Ambas escrituras hablaban de un hombre que venía, preparando el camino del Señor. Cumplía con todos los requisitos. Iba a ser profeta. Les enviaré a Elías. Y allí estaba, con toda su crudeza. Observen cómo su naturaleza se mimetizaba con la de Elías. Elías era un hombre del desierto, al igual que Juan, de la naturaleza. No era un hombre suave, era un hombre rudo. Observen de nuevo que Elías odiaba a las mujeres. Le contó a Jezabel sobre su pintura y dónde subirse y bajarse. Juan también. Jezabel intentó matar a Elías, juró por sus dioses que le cortaría la cabeza. Herodías también, siempre observen su mensaje, observen lo que hicieron. Ahora descubrimos que si hubieran mirado atrás y hubieran visto lo que dice la Biblia, y hubieran observado la naturaleza del hombre y su perfección en sintonía con las escrituras y todo, deberían haber sabido que era él. Aproximadamente media docena lo sabía. Así es. No más de media docena se dieron cuenta. Fueron a escucharlo, pero no lo creyeron. ¿Por qué? No creyeron en la identificación de la profecía en su hora. 1 Reyes 19, 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
Isaías 40:3, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 49. Fíjense, se rieron de él, llamándolo fanático gritonero, salvaje e ignorante, sin educación, golpear, no, llevar, traer, y demás como siempre, lo juzgan por su educación. Lo juzgan por su gramática, por su forma de vestir. Llevaba un trozo de piel de oveja y un cinturón de piel de camello. Era todo velludo. Caminaba entre las aguas. Sin iglesia, sin bancas, sin cooperación. No podían aceptarlo. Estaban adorando al Dios del mundo. No quiero decir que ahora no surjan falsos profetas, como Janés y Jambres. Pero lo que hay que hacer es comparar el mensaje original con la palabra, y entonces lo entenderán. ¿En qué época se sitúa y qué está profetizado para esa época? 50. Entonces la profecía de Juan fue vindicada según el orden de Dios. Observen qué perfecto. La Biblia dice, la palabra del Señor viene al profeta. Y Jesús era la palabra. Y Juan profetizaba la venida de la palabra para su cumplimiento, y Jesús, la palabra, vino al profeta en el agua. ¡Qué hermoso! ¡Qué infalible es! La palabra escaseaba en aquel tiempo. Aquí viene el profeta, diciendo, soy la voz de la palabra. Dijeron, ¿qué debemos hacer? Dijeron, no soy digno de desatarle las sandalias. Pero hay uno entre ustedes, en algún lugar, que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y purificará completamente su era, quemará la paja con fuego inextinguible y llevará el grano al granero. ¡Qué profeta! Jesús dijo que nunca había nacido de mujer un hombre tan grande como él, hasta ese día. ¡Qué fanfarrón! ¿Cómo sabía dónde estaba? Lo sabía con exactitud. Había escuchado de Dios, y era exactamente con la palabra, así que no le importaba lo que dijera la gente. Lo predicaba y profetizaba de todas formas. Y fíjense, cuando un hombre defiende la verdad, Dios tiene la obligación de vindicarle la verdad. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:12, su aventador está en su mano, y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3:16, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:17, su aventador está en su mano, y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 51. Cuando Moisés descendió a Egipto y dijo, estaba allá en el desierto, y vi un árbol en llamas, que no se consumía. Me acerqué al árbol, y al hacerlo, había una gran columna de fuego suspendida allí. Y una voz dijo, yo soy el que soy. Y me dijo que tomara este palo y bajara aquí a hacer estos milagros, y Dios vindicaría su palabra. Extendió su palo, y aparecieron pulgas y moscas, oscuridad y demás. Y luego, para vindicar a ese profeta, trajo a esos creyentes de vuelta al monte, y Dios descendió en la misma columna de fuego, en la misma montaña, y demostró que era correcto. Ahora vean lo que ha hecho en este día. Exactamente. Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:3, y Moisés respondió, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Éxodo 8:24, y Jehová lo hizo así. Y vino una plaga de moscas en la casa de Faraón, y en las casas de sus siervos, y en toda la tierra de Egipto. Y la tierra se corrompió a causa de la plaga de moscas. Éxodo 10:22, entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 52. Ahora, la palabra vino al profeta y lo vindicó como la verdadera persona, la misma persona que las escrituras decían que sería. Rápido.
Pero, de nuevo, Jesús vino en una forma diferente a la interpretación humana de la profecía. El hombre había interpretado lo que sería. Ciertamente. Los presbiterianos creen que deberían ser ellos. Observen cuando Dios hace algo, observen cómo surgen todas las demás organizaciones con uno. Sí, siempre ha sido así. Tienen un Janés y un Jambres por todas partes. Fíjense, dijeron parte de la palabra. Pero, según la palabra del profeta, cada letra. 53 se equivocaron de nuevo, como siempre. Lo llamaron adivino, diablo, Belcebú, y dijeron que se hizo Dios, cuando deberían haber sabido por la Biblia que él era Dios. Fíjense, Isaías profetizó que él era Dios, Isaías 9:6. Su nombre será llamado Dios fuerte, Padre eterno. No habrá más padres después de eso, porque él fue el primer padre en el principio. Él es el único padre. Dijo, no llamen padre a ningún hombre de esta tierra después de eso. Él es el Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Ciertamente. Ahora bien, le habían hecho lo que todos los profetas enumeraron que harían, tal como lo están haciendo en esta misma era de la Odisea. Expulsarlo de la iglesia. Ciegos, desnudos, y sin saberlo. Justo lo que dijo el profeta de la Biblia. Cegados por las tradiciones de los hombres, expulsaron a Dios, la palabra, de sus iglesias, como de costumbre, tal como se profetizó de ellos. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mateo 23:9. Y no llaméis padre a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 54. Fíjense bien, rápidamente. No se pierdan esto. Este es el texto. Cómo Jesús se dio a conocer a estos dos discípulos que era su Mesías. Ahora, todos los ojos hacia aquí. Y allá en la tierra, no se pierdan esto. Hemos intentado decirles que la Biblia es la palabra de Dios, escrita por Dios mismo, a través de los labios y la intervención de hombres. Dios mismo puede escribir. Dios mismo puede hablar. Dios mismo puede hacer lo que quiere, pero eligió a hombres para hacerlo porque quienes la escribieron son parte de Dios. Así que Dios escribió la Biblia. Los hombres ni siquiera sabían lo que estaban escribiendo, en su propio pensamiento humano. Podrían estar en desacuerdo, pero la escribieron. No pudieron. La Biblia dice, hombres de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, Dios movió sus manos, movió sus ojos en las visiones. No podían decir nada más que lo que veían. No podían hablar nada, porque él tenía pleno control de la lengua y los dedos. Cada órgano del cuerpo estaba en plena influencia de Dios. Con razón la Biblia decía que eran dioses. Eran parte de Dios. Él era la plenitud de Dios. Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 55. Observen cómo Jesús, la palabra, hizo que estos dos discípulos desconsolados supieran que él era su Mesías, el Mesías, la palabra prometida. Observen lo que hizo. Apeló a la profecía. Observen. Insensatos, tardos para creer todo lo que escribieron los profetas. Ahora bien, nunca dijo, bueno, ¿qué dice la iglesia al respecto? Le contaron la historia. Conocían todos los acontecimientos. Estaban todos tristes. Empezaron a decirle, ¿eres solo un forastero aquí, o no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Él respondió, ¿qué cosas? Como si no lo supiera. A veces hace cosas solo para ver qué haces al respecto. Dijo, ¿qué cosas? ¿Quién fue? ¿Qué ha pasado? ¿Eres solo un forastero? Y le hablaba directamente al hombre con el que habían vivido durante 3 años y medio, y no lo conocían. ¿Qué cosas? ¿Qué pasó? Bueno, dijeron, Jesús de Nazaret, que era un profeta. No nos cabe duda de que era poderoso en palabra y obra ante todo el pueblo. Lo vimos hacer cosas que lo identificaron como el profeta de Dios para esta era. Lo sabemos. Y creímos que sería el Redentor, que redimiría a Israel. Entonces se volvió y dijo, necios, tardos de corazón. ¿Creen que todo lo que los profetas dijeron sobre él no se cumpliría?
Obsérvenlo. Ahora, volvamos a la profecía. Qué reprimenda para los creyentes que afirmaban creerle. Lucas 24, 18. Respondiendo uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Lucas 24, 19. Y él les preguntó: ¿Qué cosas? Y ellos le respondieron: acerca de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Lucas 24, 25. Entonces les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 56. Observen cómo abordó el tema. Nunca dijo directamente: soy su Mesías. Podría haberlo hecho, pues lo era. Pero observen, se identificó en la palabra, y entonces lo sabrían. Si lo hubiera dicho, podría haberlo dicho y no habría sido así. Pero cuando comenzó a hablar sobre todo lo que los profetas dijeron de él, y lo vieron, entonces pudieron reconocerlo, si eran hijos de Dios. Pero les llamó la atención sobre lo que los profetas habían predicho y les dijo que esperaran en el tiempo en que el Mesías, su era, se manifestaría. Él, como Juan, dejó que la palabra, la Biblia, identificara su mensaje. Cualquier verdadero profeta lo haría. Correcto. Él no dijo directamente: yo soy él. Yo soy, eso no es un verdadero profeta de Dios. Pero dijo: revisen las escrituras. Vean, su manera de hacerlo nunca falla. Dijo: conocemos a Moisés. Él dijo: si hubieran conocido a Moisés, me conocerían a mí. Dijo: Moisés escribió sobre mí. Dijo: escudriñen las escrituras. En ellas creen tener la vida eterna, y las escrituras son las que dan testimonio de mí. Vayan y busquen en las escrituras y compruébenlo. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 46. Porque si hubierais creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 57. Aquí él nunca cambia su manera de hacerlo, nunca ha cambiado. Nunca puede cambiar, porque él es el Dios inmutable. Fíjense, regresó a estos dos discípulos, Cleofás y su amigo, en el camino a Emaús, y les dijo, apeló a las escrituras, les dijo: ¿por qué son tan necios como para no creer que cada palabra que los profetas escribieron acerca del Mesías tendría que cumplirse? ¿Qué día? Juan hizo lo mismo. Escudriñen las escrituras, miren atrás, dijo que habría una voz que clamaría en el desierto. ¿De dónde vengo? Eso debería haberles dejado claro. Correcto. Debería quedar claro hoy, lo que vemos hacer al Espíritu Santo. Una vez dijo: escudriñen las escrituras. Y quiere que lo hagamos hoy. Isaías 40, 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lucas 24, 25. Entonces les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 58. Fíjense, él comienza con la profecía de Moisés. La Biblia dice: él, comenzando con Moisés y todos los profetas, pero él comenzó con Moisés. Un profeta, dijo Moisés, el Señor su Dios levantará entre ustedes, entre el pueblo. El Señor Dios levantará un profeta. Ahora bien, él podría haber dicho: Cleofás y su amigo, ¿no dijo Moisés que en estos días el Señor Dios levantaría un profeta? ¿Y este hombre que crucificaron, cumplía con ese requisito? Ahora bien, Moisés profetizó esto. Y ahora no han tenido un profeta en cientos y cientos de años, y aquí este hombre se levantó. ¿Y quién dijeron que era el precursor de este hombre? ¿Lo entienden? Y todos los profetas dijeron sobre él, para su edad, él les habló. Habría sido interesante escucharlo. ¿No les hubiera gustado escucharlo? Me hubiera gustado escuchar lo que dijo que los profetas dijeron sobre sí mismo, pero nunca dijo que era él. Simplemente les mostró una profecía. Simplemente dijo: los profetas dijeron que esto sucedería. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. 59. Retrocedamos unos minutos y escuchemos las palabras citadas de él mismo. Observen aquí, la palabra misma citando la palabra de sí mismo. La palabra misma citando la palabra de sí mismo.
No les digan que él era eso, sino que dejen que la palabra hable por sí misma, y entonces sabrán quién era él. La letra de la palabra, citando la palabra en, la palabra hecha carne, citando la palabra de la letra, e identificándose plenamente con él mismo. Observen, ahora escuchémoslo citar. Ahora sabemos que todos fueron informados de los últimos acontecimientos, es decir, de la crucifixión y de la historia de la resurrección, la tumba, como acabamos de leer. Ahora va directo a la palabra profética acerca de sí mismo. Pensemos que dijo esto. Dijo mucho más que esto, pero observen. 60 digamos, escúchenlo decir. Pasen a Zacarías 11, 12. ¿Y no iba a ser vendido el Mesías, según el profeta, por 30 piezas de plata? Acaban de decir que este hombre fue vendido por 30 piezas de plata. Pasen. ¿Entienden esas escrituras? Zacarías 11, 12. Y luego dijo. ¿Notaron lo que dijo David en los Salmos, Salmo 41, 9? Sería traicionado por sus amigos. Y luego, en Zacarías 13, 7, fue abandonado por sus discípulos. Y en Salmo 35, 11, acusado por falsos testigos. Acabas de decir que lo fue. Isaías 53, 7, permaneció mudo ante sus acusadores. Isaías 50, 6, lo azotaron, dijo el profeta. Salmo 22, debía clamar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hizo eso anteayer por la tarde? Salmo 22, 18. Sus vestiduras fueron repartidas entre ellos. ¿Lo hicieron? Y Salmo 22, 7, 8, burlado por sus enemigos, la iglesia. Salmos 22, de nuevo, no hubo un solo hueso en su cuerpo que se quebrara, pero ahorcaron mis manos y mis pies, dijo. Sin duda, con las manos a la espalda en ese momento. Isaías 53, 12 dijo que moriría entre malhechores. Isaías 53, 9 dijo que fue enterrado con los ricos. Salmos 16, 10 dijo, no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. ¿Y no fue Malaquías 3 el precursor de este hombre? Oh, me hubiera gustado oírlo citar eso. Observen las profecías. Observen, entonces, todos los tipos que pudo haber presentado, sobre Isaac, en Génesis 22, cómo Dios prefiguró a Isaac, cómo el padre Abraham tomó a su propio hijo, cargó la leña cuesta arriba y lo ofreció. Génesis 22, 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y un cuchillo, y fueron ambos juntos. Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 22, 1, al músico principal sobre Ahigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 35, 11, se levantaron testigos falsos. Me acusaron de cosas que yo no sabía. Salmo 41, 9, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Isaías 50, 6, di mi espalda a los heridores, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Isaías 53, 7, angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Zacarías 11, 12, les dije. Si les parece bien, denme mi precio. Y si no, no lo hagan. Y pesaron por mi precio 30 piezas de plata. Zacarías 13, 7, despierta, oh espada, contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y yo volveré mi mano sobre los pequeños. Malaquías 3, 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. 61 ahora empezaba a calar en ellos. Él les había dicho que eran necios por no prestar atención a la profecía de ese día.
Y ahora empezaba a calar, empezaba a ver el cumplimiento de todo lo que había sucedido en los últimos días, en los últimos 2 o 3 años, la profecía vindicada de la era. Fue entonces que supieron que su amigo crucificado, Jesús, había cumplido cada palabra de esto. Oh, fue entonces que supieron que ese hombre verdaderamente era el Mesías, que resucitaría de entre los muertos. La tumba no pudo contenerlo. No permitiré que mi santo vea corrupción. Ninguna palabra de profecía puede fallar jamás. Y él resucitó. Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 62 Entonces, los mensajeros que bajaron a la tumba esta mañana tenían razón. Ha resucitado de entre los muertos. Está vivo. Él es el Mesías. ¿Por qué? No lo desprecien. Su acción, su ministerio y todo lo que ha hecho ha sido vindicado, exactamente lo que el profeta dijo que sucedería en este día. Eso lo hizo. Entonces supieron que era él, su amigo crucificado, Jesús, quien lo había hecho. Con razón ardían sus corazones mientras les hablaba. Habían caminado 6 millas, y les pareció poco tiempo. Lucas 24, 32 y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? 63 Y aquí hay otra cosa que habían hecho. Escucharon un sermón de 6 horas sobre la profecía siendo vindicada. Eso fue lo que les habló en el camino. Tan pronto como comenzaron el camino, él salió, pues estaba allí mismo en Jerusalén. 6 horas después, 60 estadios, estaban justo por el camino, 6 millas hacia Emaús. Eso es lo que es. Y él había predicado, confirmado la profecía durante 6 horas. No me condenen por mis 3, entonces, vean. Pero noten, habían predicado, habían escuchado un sermón de 6 horas sobre la profecía siendo confirmada, vindicada. 64 Ya se acercaba la hora de la tarde. Saben, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue entonces cuando les abrió los ojos para que supieran que, Hebreos 13, 8, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al atardecer, la profecía aclara los acontecimientos. Lo que está sucediendo en la hora moderna se puede identificar fácilmente si simplemente creen en la profecía de la hora. Sí, necios, tardos de entendimiento, tardos para creer, siguen reflexionando sobre ello, para creer que todos los profetas dijeron sobre el Mesías, ¿no tendría que suceder? Ahora revisó todos estos puntos y mostró lo que el profeta dijo que sucedería. Entonces empezaron a entender. Así que dijo, actuó como si fuera a pasar de largo. Les gustó este hombre. Dijeron, nos has dado algo. Nunca lo pensamos. Está vivo en alguna parte. Estaban hablando con él, pero no lo sabían. Así que, sin duda, los miró con tristeza y siguió caminando, pero esperaba que lo invitaran. Eso es lo que espera esta noche. Que lo invites tú. Lucas 24, 25 Entonces les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 65 Y fíjense, cuando aquellos discípulos lo invitaron a la mesa, fue entonces cuando hizo algo similar a lo que hizo antes de su crucifixión, y sus ojos se abrieron. Conocían su manera de ser, su estilo. Sabían lo que hacía, y lo hizo igual que antes. Y dijeron, es él. Y rápidamente se levantaron para gritarlo, y él desapareció. Y aunque tardaron 6 horas en escuchar este sermón, quizá 20 minutos, regresaron con paso ligero para decirles a los demás, en verdad ha resucitado. Está realmente vivo. Amigos, este es el cumplimiento de Malaquías 4, San Lucas 17, San Juan 15, tantas profecías de Apocalipsis 10. Tantas profecías que se pueden rastrear hasta el día de hoy. Y también en el libro de Marcos y Mateo, donde él dijo que estas grandes señales y prodigios aparecerían en el cielo, y la gente los llama platillos voladores, pueden desaparecer con el poder y la rapidez de un pensamiento, con una inteligencia que puede actuar. Él puede escribir, puede hablar, puede hacer lo que quiera. La gran columna de fuego, la misma ayer, hoy y por los siglos. Y visiones sobre la tierra. Pirámides, el humo elevándose en el aire, muy por encima de donde no puede haber humedad ni nada, a 48 kilómetros de altura. Predicho 1 año y medio antes de que sucediera, que sería así. Luego, volteen la imagen y vean quién es el que mira hacia abajo.
Ninguna palabra de lo que se ha dicho ha fallado jamás, y aquí está la palabra escrita de Dios, confirmando que es la verdad. Y ya es de noche otra vez. Me pregunto si Él regresará, por gracia, esta noche y hará algo ahora como lo que hizo allá. Oremos y pidámosle. Eventos aclarados por la profecía vindicada. 67 Dios Todopoderoso, ayúdanos. Ayúdanos, amado Dios, a entender lo que debemos saber, a entender tu palabra. Y ahora, Señor, hemos escuchado sermones durante casi 2000 años, escritos de libros. Y en estos últimos días, todo ha retrocedido, y ahora se acerca el anochecer. Los metodistas, bautistas, presbiterianos y muchos otros a lo largo de la historia han hablado contigo, y quizás en el camino de este gran día que no ha sido ni de noche ni de día, como dijo el profeta, pero al anochecer habrá luz. Jesús se levantó del sepulcro y se apareció a Simón y a las mujeres, y les mostró que estaba vivo. Eso fue por la mañana. Y luego, al anochecer, regresó. Pero caminó hacia ellos durante el día, reprendiéndolos por su ceguera, pero luego se les dio a conocer al anochecer. 68 Dios, entra en nuestra comunión esta noche, en torno a la palabra. Dios, hoy en día la gente apenas la cree, pero agradezco que haya algunos a quienes has llamado y ordenado para vida eterna, y dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y ahora, mientras brillan las luces del atardecer, mientras has permitido, Señor, que ninguna profecía, de los cientos que se han dado, haya fallado jamás. Entonces, si eso te identifica, tienes que ser tú, porque nadie podría ser tan preciso. Al igual que la Biblia, ningún hombre podría escribirla, nadie en el espacio de 1600 años, por 40 escritores diferentes, podría escribirla sin que haya un solo error. Querido Dios, te ruego que te manifiestes esta noche, según Hebreos 13:8, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las obras que hiciste entonces, las haces hoy. Y lo prometiste. Dijiste, en estos últimos días, cuando el mundo se asienta como Sodoma y Gomorra, en la perversión. Vemos a estos chicos tan parecidos a las chicas, vistiendo como ellas, y vemos a las chicas intentando comportarse como chicos, y vemos a las mujeres y a los hombres en esta era pervertida. Vemos que el atractivo sexual se ha convertido en un ídolo de adoración. El Evangelio ha sido relegado a un segundo plano, y la desnudez reina en la iglesia de la Odisea. Oh Dios, ¿qué hora? Ven, Señor Jesús, muéstrate a nosotros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 69 Ahora, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, les voy a preguntar algo. ¿Creen que Dios está aquí? ¿Creen que lo que hace hoy es profecía cumplida? ¿Creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen que cuando estuvo aquí se manifestó en carne para ese día, y las obras que realizó allí, se repetirían en este día? El profeta lo dijo. La Biblia lo dijo. Toda escritura debe cumplirse. No puede fallar. ¿Cómo se identificó? Siendo ese profeta del que habló Moisés. Conocía los secretos de los corazones del pueblo. La mujer tocó su manto. Él se volvió y dijo, tu fe te ha salvado. Cuando Simón Pedro se acercó a él sabía su nombre, le dijo quién era su padre. Ese mismo amado Jesús no ha muerto, vive para siempre. Alabado sea Dios. Y creo que, en esta hora de la tarde, nos ha convocado de nuevo. Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 70 Oh Señor Jesús, ven entre nosotros. No nos pases de largo. Ven, quédate con nosotros toda la noche hasta que esta noche termine, y luego déjanos ir contigo mañana, para que podamos conocerte en el poder de tu resurrección, para que tu amor, gracia y misericordia nos acompañen. Oh Dios eterno, concédenos estas cosas. Sabemos que solo Dios puede concederlas. En la solemnidad de esta hora, digamos esto. Dios, nuestro Padre, nuestra carne es un pobre tabernáculo para ti. Pero, Señor, permite que tu gracia santificadora, tu Espíritu Santo, venga ahora. Límpianos de toda duda y toda confusión, toda sospecha y todo escepticismo que pudiera haber en nosotros, para que seamos libres sin duda alguna.
Sal, confiesa con valentía como Pedro. Tú eres el Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Creemos que tu palabra es verdad, Señor. Veamos antes de comenzar esta línea de oración, Señor, y date a conocer. Y como dijiste, como fue en los días de Lot. Cuando Abraham, ese grupo llamado a esperar un hijo prometido, Lot estaba allí escuchando a un Billy Graham moderno y a un Oral Roberts sobre esa configuración denominacional allí, como nación. Pero Abraham era un peregrino sin organización, solo un pequeño grupo vagando por la tierra que heredaría. Y los mansos heredarán la tierra. Un día, bajo la sombra del árbol, mientras estaban sentados, descansando, Dios descendió en forma de hombre. 2 ángeles descendieron a Sodoma. Y Dios, en carne humana, demostró que él era. Dijo: Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Unos días antes, él era Abraham, y Sara, Sara. No Sara, princesa. Y la llamaste por su nombre de princesa, hija de un rey. Llamaste a Abraham por su nombre, Abraham, padre de naciones. Y dijiste: voy a visitarte. Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:15. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Génesis 18:1. Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18:9. Y le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: hela aquí en la tienda. Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 72. Dios, ¿cómo debió saltar el corazón de ese profeta? Él sabía quién eras en ese momento. Con razón te lavó los pies, sacó toda la comida que tenía, la mejor, y la puso delante de ti. Sabía que Dios estaba allí. Entonces preguntó: ¿dónde está Sara? Como si no lo supiera. Y Abraham le respondió: está en la tienda detrás de ti. Y le dijiste lo que iba a suceder. Y ella, en su corazón, dudó. Y luego le dijiste a Abraham: ¿por qué Sara dudó de eso, diciendo en su corazón: esto no puede ser? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Oh Dios. Jesús, Dios manifestado de la palabra, dijiste: como en los días de Sodoma, el mundo estaría en esa condición justo antes de la destrucción del mundo gentil, la dispensación gentil. Aquí estamos, sodomitas hasta la médula. Y luego dijiste que el Hijo del Hombre, al que siempre se le llama profeta, se revelaría en esa hora. Cumple tu palabra, oh Dios. Nosotros, tus hijos creyentes, esperamos con corazón sincero que nos des fe, Señor, para que, cuando tengamos la línea de oración, la gente crea. Es la hora de la tarde, Padre. Que las luces del atardecer del Hijo de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, se manifiesten por la profecía que ha hecho. En el nombre de Jesucristo. Amén. Génesis 18:9. Y le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: hela aquí en la tienda. Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 18:14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 73. Ahora estoy listo para orar por los enfermos. Pero es curioso cómo, estando aquí, y yo aquí, retando al público, y a los que están conectados por todo el país, Dios sigue siendo Dios. Él no puede fallar, y lo que promete, lo hará. Nunca dejará de hacerlo, porque lo prometió. Por lo tanto, puedo tener plena confianza en lo que dijo. Por eso, espero su venida, espero que aparezca en cualquier momento, porque dijo: en la hora que no pensáis, el mundo no piensa, entonces aparecerá. Ahora bien, hasta donde sé, estoy en mi tabernáculo, y hay algunas personas sentadas aquí que conozco.
El hermano Origo, algunos de los que están sentados aquí mismo, los conozco. Pero hay muchos de ustedes que no conozco. Y no tengo forma de asegurar que Dios hará esto esta noche. Lo hemos visto hacerlo durante años, pero podría no hacerlo esta noche. No lo sé. Eso depende de Él. Él es soberano. Hace lo que quiere. Nadie puede decirle qué hacer. Él permanece solo, en su voluntad y sus caminos. Pero porque lo prometió, le pido que lo haga. No por nuestro bien, que lo necesitamos, sino quizás por el bien de algunos desconocidos, para que el Espíritu Santo sea ungido, ahora, ungiendo sobre nosotros. Ahora bien, por mucho que me unja, tiene que ungirte a ti también, sin duda, para que creas. 74 Ahora quiero tener una línea de oración y orar por los enfermos tanto como pueda. Podemos tener una línea para llamar a la gente y traerla aquí, una línea de oración y orar por todos los enfermos, supongo, y pedir a mis hermanos ministros que vengan con nosotros y les impongan las manos. Claro que podemos hacerlo. O podemos pedirle a nuestro Padre, quien es el único que puede hacer algo por ustedes, porque mis manos son como las de ustedes. Pero la cuestión es que no es la mano humana la que lo hace. Es la palabra de Dios. La fe en esa palabra es lo que lo hace. No hay nada científico en ello. Es completamente acientífico. No hay nada científico en la armadura del cristiano. ¿Sabían eso? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia, fe, Espíritu Santo. Todo es invisible para la ciencia. Y eso es lo único real y duradero. Todo lo que ves proviene de la tierra y regresa a ella. Pero lo que no puedes ver con tus ojos, pero que se manifiesta, ese es el mundo eterno. 75 Creerían si Dios se manifestara y mostrara que está aquí vivo, haciendo lo mismo que hizo al principio, después de este mensaje. ¿Lo aceptarían como su sanidad? Que Dios lo conceda. Ahora les pido a todos en esta casa, sin importar quiénes sean o de dónde vengan, que crean solemnemente que este mensaje es la verdad. Ese es el mensaje que Dios tiene en su Biblia para esta hora. Que Jesucristo está aquí esta noche y está vivo. Casi todos ustedes me conocen. Estoy aquí mismo, en el pueblo donde crecí. Ni siquiera tengo educación primaria. Es totalmente cierto. Y me conocen lo suficiente. Espero haber vivido antes que ustedes para demostrarles que soy honesto y sincero. No soy hipócrita. Ni siquiera mis críticos dicen eso. Simplemente dicen, no eres hipócrita, pero simplemente estás equivocado. Simplemente te equivocas por ignorancia, no voluntariamente. No creo estar equivocado por ignorancia, porque la palabra de Dios da testimonio de mi mensaje y debería decirte quién es. Y me oyes claramente decir que no soy yo, así que tiene que ser Él. ¿Es cierto? Ten fe en Dios entonces. Mira hacia otro lado y cree en Dios. Si puedes creer en Dios, Dios te lo concederá. Si Él puede hacer eso como lo hizo antes, entonces sigue siendo Dios. ¿Crees eso? 76 ¿Lo crees? Una señora sentada aquí frente a mí, mirándome con lágrimas en los ojos, sinceramente. No sé quién es, nunca la he visto. Soy una desconocida para ti. ¿Crees que Dios conoce el secreto de tu corazón, tus deseos, tu pecado, o lo que sea? ¿Crees que Él lo sabe? ¿Crees que Él podría revelarme cuál es tu pecado, lo que has hecho, lo que no debiste haber hecho, o tu deseo, sea lo que sea? Si Él lo hiciera, ¿te haría creer en Él, saber que tiene que ser Él? ¿Lo aceptarías como Él? No es tu pecado lo que te molesta. Lo has confesado. Pero deseas el bautismo de su Espíritu Santo. Lo recibirás. Lo veo descender sobre ella. Para que sepas que estaba mirando a la mujer, ella me estaba mirando, quiero mostrarte el Espíritu Santo. Mira aquí, justo sobre esta mujercita sentada aquí abajo, bajo mis pies. Cuando dije eso, ella también quiere el bautismo del Espíritu Santo. ¿Crees que lo vas a recibir, hermana? Levanta la mano. Nunca he visto a esa mujer en mi vida, a sabiendas. 77 Vean a este hombre sentado aquí cabizbajo, sentado ahí mismo, con el cuello desajustado, y demás sufren de un problema de vejiga. ¿Creen que Dios los sanará? Levanten la mano si lo aceptan. Bien, que Dios les conceda su petición. Este joven sentado aquí, deseando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Creen que Dios se lo dará, Señor, con su corbata blanca colgando? Dios se lo concederá. Este hombre está orando por su esposa. Está en una institución. ¿Creen que Dios la sanará, que la sanará? ¿Lo creen? Pueden tenerlo.
Con la mano en la garganta, creen que Dios puede sanar esa afección cardíaca que les molesta, ese problema estomacal que tienen. Están sentados ahí, sufriendo ahora mismo. ¿Es cierto? ¿Creen que Él los sana? Entonces pueden tenerlo. Amén. 78 Verás, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pregúntale a esa gente, a ver si los conozco. Yo no, pero Él sí. Amén. Ve esa luz al lado de la pared de allá, colgando justo sobre un hombre sentado allí. Sufre de un problema de columna en la espalda. No es de aquí, es de Georgia. Señor Duncan, crea con todo su corazón, Dios sanará ese problema de espalda. ¿Crees con todo tu corazón? Dios te bendiga. Aquí hay un hombre sentado aquí atrás, con problemas de espalda, mirándome. No lo conozco, pero es el señor Thompson. ¿Crees? Levántate, señor, ahí atrás, ¿para qué? Soy un extraño para ti. Así es. Pero estás sentado allí, orando. Tu problema de espalda ya está curado. Jesucristo te sana. 79 Habrá luz al anochecer. ¿No lo ven? Él está aquí esta noche. Él es el gran yo soy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? ¿Están satisfechos y convencidos de que este es Jesucristo dándose a conocer, e identificándose en profecía? No se preocupen por la vista. Dios sana a los enfermos y afligidos. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Veamos sus manos. Parece que es un tirón y una tensión. ¿Alguno de ustedes tiene tarjetas de oración? No sé cómo los ayudaría a pasar por aquí. Quiero orar por ustedes, y no sé cómo hacerlo. ¿Ven lo que? Miren la pared. ¿Cómo voy a hacerlos entrar? ¿Qué pasa si se atasca un pasillo, se bloquea el otro justo ahí, y todos se quedan parados? Zacarías 14:7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Y acontecerá que al atardecer habrá luz. 80 Escuchen, escúchenme. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Es cierto? Todo siempre ha sido correcto. Nunca les he pedido ni un centavo en mi vida, ¿verdad? Ni una sola vez. Nunca he aceptado una ofrenda en mi vida. No estoy aquí por dinero. No estoy aquí para engañarlos. Estoy aquí para manifestar la palabra de Dios del momento. Les he dicho la verdad, y Dios ha testificado que es la verdad. Ahora les digo, así dice la Escritura, si el creyente pone las manos sobre los enfermos, Jesús dijo, sanarán. ¿Lo creen? Entonces, en la presencia de Dios, ¿no creen que Él lo hará ahora mismo? Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 81 Ahora pongan sus manos el uno sobre el otro, y manténganlo así por un minuto. Ahora, no oren, solo pongan sus manos el uno sobre el otro. Allá en la tierra, y yo mismo, me estoy extendiendo sobre estos pañuelos. Ahora quiero que me miren solo un minuto. ¿Qué ha dejado Dios sin hacer? Miren cómo Él, lo que la palabra que hemos leído, las profecías que hemos dicho, que Jesús se identificó a sí mismo por las profecías. Ahora miren la hora, y estas últimas 3 semanas donde hemos colocado la hora que estamos viviendo. Miren lo que hemos leído. ¿Qué hay de los falsos profetas y las casi señales que engañarían a los elegidos? ¿Cómo se ha manifestado la palabra? ¿Cómo el Dios de este siglo ha cegado los corazones del pueblo? Y cómo Dios mismo ha dicho a través de sus profecías que estas cosas sucederían en esta era de la Odisea. No hay nada que quede sin hacer. Dios está aquí, el mismo Dios que habló con aquellas personas en Emaús, que se identificó con las profecías predichas sobre él. Él está aquí esta noche, identificando su presencia con las profecías predichas para esta era. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Pueden creerlo? Entonces, impónganse las manos unos a otros. No oren por ustedes mismos, sino a su manera, oren por esa persona que tienen en sus manos, porque ella está orando por ustedes. Ahora, no duden. 82 Si pudieras ver lo que estoy viendo. Y sabes que no te mentiría, aquí de pie. Si pudieras ver, y tu fe pudiera atraer a ese gran Espíritu Santo que navegaba por los aires, del que la ciencia ha tomado fotografías, y verlo moverse por este edificio, buscando un lugar donde aterrizar, buscando un punto de anclaje. Solo créelo, hermano mío. Él lo ha identificado en las escrituras y demás, que es correcto. Ahora ora con sinceridad por esa persona que tienes en tus manos. Ella está orando por ti.
83 Querido Jesús de Nazaret, mientras estamos conscientes, Señor, por la palabra de que estás aquí, por la promesa de que estás aquí. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Por las ondas de este teléfono, que el gran Espíritu Santo inunde cada congregación. Que la misma luz santa que contemplamos aquí en la iglesia, descienda sobre todos y cada uno, y que sean sanados en este momento. Reprendemos al enemigo, al diablo, en la presencia de Cristo. Le decimos al enemigo que está derrotado por el sufrimiento vicario, la muerte del Señor Jesús y la resurrección triunfal al tercer día. Y Él ha demostrado, es evidente, que está aquí entre nosotros esta noche, vivo, después de 1900 años. Que el Espíritu del Dios vivo llene cada corazón de fe, poder y virtud sanadora por la resurrección de Jesucristo, quien se identifica ahora con esta gran luz que rodea la Iglesia en su presencia. En el nombre de Jesucristo, concédelo para la gloria de Dios. Que estos pañuelos por los que oramos lleguen a los enfermos y afligidos, como corresponde. Que el mismo Espíritu Santo que está aquí ahora identificándose, se identifique en cada paciente sobre el que se coloquen. Que la presencia de Dios llene sus corazones de fe hasta que la enfermedad de su cuerpo sane. Esto lo pedimos para la gloria de Dios, en la presencia de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo, como lo pedimos nosotros, los siervos de Jesucristo. Amén. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 84 Ahora, de corazón, no me importa lo que les haya pasado, ¿pueden creer con todo su corazón que la palabra de Dios les ha concedido su petición? Creo que todas las manos, como pude ver, se levantaron. Si lo creen. Ahora recuerden, está consumado. Ustedes, allá afuera, en los cables telefónicos, si han creído con todo su corazón, mientras los ministros y sus seres queridos les imponen las manos, si creen con todo su corazón que está consumado, está consumado. El gran Espíritu Santo está aquí en el tabernáculo esta noche. Lo vi moverse sobre la gente, se mostró aquí al lado del muro, y descendió sobre un hombre, bajó aquí y subió por el edificio, dando a conocer los secretos de los corazones, la identificación de su presencia, para mostrar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está en medio de nosotros. Él es Dios, el Dios infalible. 85 Y no ardía nuestro corazón, y arde ahora, al saber que estamos en la presencia de Jesucristo resucitado, a quien sea la gloria y la alabanza por los siglos. Quien es la imagen misma del Todopoderoso Jehová, quien descendió en forma de columna de fuego en una zarza ardiente para atraer la atención de un profeta, quien descendió al monte, y cualquiera que lo tocara sería asesinado, excepto Moisés y Josué. ¿Cómo fue que guió a los hijos de Israel por el desierto, en su viaje, como un símbolo del pueblo llamado hoy? Aquí está, mediante investigación científica, incluso identificándose ante la ciencia. Y por sus propias acciones y por su profecía, las cosas que se profetizó que haría en este día, para hacerlo el mismo ayer, hoy y por los siglos, han sido perfectamente vindicadas. ¿No es suficiente para arder nuestro corazón? Que Dios los bendiga. Éxodo 3, 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 86 Ahora, unánimes, pongámonos de pie y digamos, la congregación repite después del hermano Branham. Acepto a Jesucristo como Salvador y Sanador. Y por su gracia, desde ahora en adelante, oh Dios, que la incredulidad no entre jamás en mi corazón, pues he visto cumplida la profecía de este día. Creo que Jesucristo está vivo y aquí, confirmando su palabra de esta hora. Las profecías escritas sobre él se han cumplido entre nosotros. Él es mi Salvador, mi Dios, mi Rey, mi todo en todo. 87 Querido Dios, escucha nuestro testimonio. Y danos, día a día, el pan de vida. Y te ofrecemos alabanzas, oh Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón. Te alabamos, el poderoso, el Dios de los profetas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, qué momento, qué tiempo. Solo cree. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Que podamos cantarlo así. Ahora creo, oh, ahora creo, todo es posible, ahora creo. Ahora creo, oh, ahora creo, todo es posible, ahora creo. ¿Es ese tu testimonio?
Ahora, al inclinarnos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Que Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. El hermano Branham tararea hasta que nos encontremos. A los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Que Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. 88 Con la cabeza inclinada, el hermano Baile está aquí para despedirnos en oración. El hermano Lee Baile escribe para el tabernáculo, aquí, sobre literatura, libros, y demás. Es un hermano muy preciado, ha estado conmigo en muchas campañas. Ojalá tuviera la oportunidad de invitar a cada ministro, de invitarlo y hablar con él. Seguro que lo entienden. A cada ministro, nos alegra tenerlos aquí. A todos los laicos, a las personas de diferentes iglesias, y más aún, nos alegra tenerlos aquí. Y es verdaderamente nuestra oración mutua. Que Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. Con la cabeza inclinada y las manos en alto, cantémoslo de nuevo con mucha dulzura, a Dios. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos.